en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, adorando a Cristo en unidad. Victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Buenas noches, iglesia. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes aquí reunidos alrededor de la presencia del Señor para disfrutar un momento de ese alimento espiritual, ¿no? Que es la palabra de nuestro Dios. Así que esperando que se encuentren cada uno de ustedes muy bien, quisiera que empezáramos esta noche dándole primeramente gracias a Dios y pidiéndole a su Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría a través de su palabra y que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones, ¿no? Y en nuestra mente, que se haga viva y que se haga carne en nosotros. Así que lo invito ahí en su lugar a que pueda coger su Biblia física en su celular y que busquemos Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dándole también la bienvenida a todas las personas que nos observan a través de este video. En cualquier momento que lo puedan ver, pues bienvenidos también, ¿no? a nuestra congregación de las asambleas de Dios. Entonces dice así Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En esta noche quisiera compartir una enseñanza que su título es pues exactamente el título que aparece aquí en la Reina Valera, ¿no? Y es la armadura de Dios. Y de pronto es un tema que hemos escuchado muchas veces, pero hoy el Señor nos va a hablar de otro énfasis, de otra manera de poder entender
estos versículos que son tan profundos, ¿no? Lo primero que nos menciona estos versículos es que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y esto es algo que de pronto a veces se nos sale de nuestra mente y de pronto peleamos con muchas circunstancias, aún peleamos con personas, ¿no? Pensando que el problema son las personas, pero lo primero que nos lleva este pasaje, estos versículos, es a pensar que nuestra lucha como cristianos sigue siendo una lucha espiritual. Entonces, la primera invitación que nos hace y que quisiera hacerles es que cambiemos nuestra mentalidad y que pensemos en ese mundo espiritual, ¿no? Que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el mundo espiritual y todo es espiritual. Cuando lo pensamos bien, todo se tiene que volver en algo espiritual y todo tiene un trasfondo espiritual, sea para bien o sea para mal. Entonces, aquí encontramos varias cosas muy interesantes, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar también, antes de entrar de lleno a estos versículos, para poder entender cuál es el verdadero sentido de todo esto, es pues pensar en la armadura, ¿no? ¿Para qué nos sirve esa armadura? ¿Quiénes son los que utilizan una armadura, ¿no? Y lo primero que debemos pensar, pues obviamente, es que los que usan armadura son personas, pues en este caso, que hacen parte de un ejército, ¿no? Que van a la guerra, que esa armadura los prepara para ir a una confrontación, ¿no? Y en este contexto, pues nos habla del Imperio Romano, ¿no? Y todos tenemos de pronto por películas, por series o por imágenes que de pronto hemos visto de estas guerras antiguas, ¿no? Que su confrontación era mayormente cuerpo a cuerpo, ¿no? Con una espada, un escudo, la coraza que pudieran llevar y una confrontación cuerpo a cuerpo con el otro ejército al que tenían que enfrentarse, ¿no? Pero nuestra armadura es espiritual para una guerra espiritual. La armadura produce identidad. Cada ejército tiene unos colores que los identifican, ¿no? Tienen una forma que los identifica. Lo podemos ver también aún dentro de nuestro propio país, ¿no? El ejército tiene cierta vestimenta que si uno ve a un soldado, pues uno reconoce que es un soldado porque su indumentaria y aún los colores lo identifican como miembro del ejército, ¿no? Y si vemos a la policía, ahorita que estamos estrenando uniforme en la policía, pues podemos ver que tiene una identificación diferente, ¿no? Que tiene unos colores diferentes, que su indumentaria es diferente también, ¿no? Y podemos ver otro tipo de policías, ¿no? Los de tránsito, por ejemplo, tienen una indumentaria diferente. Pero lo que nos habla de la armadura es que nos da identidad. Y esta armadura de Dios debe producir en nosotros también identidad. Por eso es tan importante, ¿no? Que Pablo nos habla de esta armadura que nos hace identificarnos como cristianos y aún más que eso, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces la armadura produce en nosotros identidad. ¿Cuál es el propósito de la armadura, no? Entonces aquí nos habla de que la armadura la necesitamos para poder estar firmes, ¿no? En el versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para nosotros es muy importante esta armadura para estar firmes. Como lo decía al principio, tenemos mucha confrontación y la iglesia todo el tiempo está en un estado de alerta, ¿no? Estamos en un estado de guerra constante y es algo que necesitamos aprender a identificar en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos luchando en el mundo espiritual, por eso es que debemos vestirnos todos los días con esta armadura y estar firmes, ¿no? Para poder estar firmes. Si un soldado no es fuerte mentalmente, va a dejar un hueco. Si recordamos un poco cómo eran las luchas de estas batallas antiguas, vemos que cada ejército tenía como una especie de formación, ¿no? Sobre todo los soldados romanos, que son los precursores en las formaciones en los ejércitos, pues podemos ver que ellos hacen filas, ¿no? Y que con sus escudos llevan como una formación, pero
Lo interesante de estas formaciones es que cada persona tiene que estar firme. Si una persona le da miedo y sale corriendo, va a dejar un hueco en esa formación y por ahí va a estar el punto flaco donde el enemigo se le va a poder meter y les va a poder hacer daño, ¿no? Lo podemos ver también de pronto en nuestro contexto colombiano con el ESMAD, ¿no? Si ustedes ven cuando el ESMAD va a diluir una protesta, una manifestación, vemos que también utilizan formaciones, ¿no? Y llevan sus escudos de frente y llevan sus armas y van hacia adelante, pero donde haya un hueco, por ahí se les van metiendo, ¿no? Y de pronto hace poco pudimos ver cómo eso sucedía, ¿no? Cuando tuvimos estos tiempos de paro, había mucha confrontación entre el ESMAD y las personas. Y pudimos ver sobre todo en Cali que en esa confrontación en algún momento como que había un punto flaco y se les metían y el ESMAD tenía que o retroceder o salir corriendo o simplemente rendirse, ¿no? Porque un soldado necesita ser fuerte mentalmente, ¿no? De eso también nos habla esa firmeza, esa necesidad de estar firmes. Pero no solo es estar firme en la batalla, sino después del día malo, ¿no? Nos lo dice ahí este versículo. La insistencia del pasaje es estar firmes, ¿no? Al principio nos insiste mucho en esto del estar firmes, porque el escritor de esta carta entiende y sabe, y ha pasado también por eso. Al final de esos versículos que leímos, pues él nos habla de que está en prisión, que está en cadenas, ¿no? Que está pasándola mal. Y él entiende eso y sabe que nosotros también podemos estar pasando por eso y que vamos a pasar por eso. Pero lo más importante es estar firmes. Pero el Señor nos regala estas armas, el Señor nos regala estas herramientas para que podamos soportar, ¿no? No estamos solos, no estamos desnudos en esta guerra. El Señor nos ha dado unas herramientas muy valiosas y muy importantes. Entonces vamos a empezar a hablar de estos pequeños puntos, ¿no? Y los puntos son pequeños, pero las herramientas son grandísimas. Lo primero que nos menciona es la verdad en el versículo 14. En Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando nos habla de la verdad, nos está hablando de este cinturón, ¿no? Que es tan importante en el uniforme romano. Este cinturón no es un cinturón convencional. Este no es de pronto como nos lo imaginamos por nuestro contexto, que nosotros utilizamos correas, ¿no? Y es un cinto delgadito que nos ayuda a mantener nuestros pantalones en su lugar, ¿no? Pero este cinturón en la armadura, bueno, el uniforme romano, pues era algo muy importante y era muy diferente. Era más ancho y protegía las zonas privadas o las zonas blandas del hombre, ¿no? La zona que es muy, que es muy importante, pero que es como la zona íntima, como nosotros la llamamos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de nosotros? Pues este versículo nos habla y Jesús mismo nos dice que Jesús mismo es la verdad. O sea que la verdad que nosotros debemos llevar ahí en el versículo 14 es la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo mismo. En nuestras vidas el Evangelio es Cristo. Esa es la verdad que nosotros llevamos. Es ese cinturón que nosotros llevamos. Es Cristo. Dice en el Salmo 51:6. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que este cinturón protege lo íntimo, ¿no? Y nosotros también debemos aprender a proteger lo íntimo con Dios, esa relación profunda con Dios, ¿no? Ese apartarnos, buscar un lugar quieto para poder estar en la presencia de Dios. Porque así como lo dice el salmista, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y es muy importante, no solamente el estar en un lugar íntimo, sino lo que dice este salmo es que hablemos la verdad en lo íntimo.
muchas veces no sabemos qué decir, o muchas veces le ponemos muchas arandelas a nuestras oraciones, pero Dios ama la sinceridad, ¿no? Que le hablemos tal y como somos, que le digamos la verdad, que le hablemos desde nuestro corazón, que le digamos nuestros pecados, nuestras inseguridades, las cosas que nos duelen, ¿no? Porque Dios ama eso. Y en la intimidad es donde, o en lo secreto, como dice el salmista, es donde Él nos hace comprender sabiduría. O sea que cuando protegemos lo íntimo, somos más sabios, vamos aprendiendo a ser más sabios, vamos aprendiendo esa sabiduría, ¿no? Entonces la verdad es ese cinto, que es, la verdad es nuestro Dios, ¿no? La verdad es nuestro Señor Jesús. Y la verdad protege lo íntimo. Y nosotros también debemos proteger esa intimidad. Es muy importante, ¿no? Lo siguiente que nos habla en el versículo 14, en la parte B, es acerca de la justicia. La justicia, ¿no? Y la justicia la compara con la coraza, ¿no? Utiliza el símil de la coraza. En Isaías 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y pensemos un momento cuál es nuestra justicia, cuál es el sentido de justicia o el concepto de justicia que nosotros tenemos. Y si pensamos bien, toda nuestra justicia está basada en la venganza. La palabra justicia está muy ligada a la moral, ¿no? A lo que es bueno y a lo que es malo. Pero toda nuestra justicia está basada en la venganza. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando pensamos en términos de justicia humana, pues pensamos en que cada uno reciba lo que se merece. Si dentro de nuestra moral está mal robar, por ejemplo, pues la persona que roba tiene que pagar por eso, ¿cierto? Por eso es el sentido de la venganza, ¿no? Si una persona mata a otra, pues esa persona tiene que pagar por haber matado a otra persona. Y así en todos los aspectos de nuestra moral. La justicia está basada en la venganza. Y esa es nuestra justicia. Pero, ¿cuál es la justicia de Dios? En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos habla de cuál es la justicia de Dios. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos habla de que la justicia de Dios es perdonar nuestros pecados. Que si la embarramos, hicimos algo malo, si pecamos, pues lo que Dios hace es enviar a su Hijo a morir por nosotros para que Él se hiciera pecado y nosotros estuviéramos libres de toda culpa. Entonces, miremos cuál es la justicia de Dios, en qué se basa la justicia de Dios, ¿no? Es muy diferente a nuestra concepción, es muy diferente a lo que nosotros pensamos que es la justicia. Casi que es lo opuesto a lo que nosotros pensamos, a darle a cada uno lo que se merece. Entonces, ¿cuál es mi justicia y cuál es la justicia de Dios? Esa es la coraza que va a protegernos también, ¿no? La justicia. Lo siguiente que nos menciona es la paz. Y eso nos habla en el versículo 15. La paz. En Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿quién sería la paz? Pues nuevamente nuestro Señor Jesús, ese Mesías tan esperado por los judíos, por los israelitas, que ahora se ha convertido en nuestro Mesías, nuestro rescate, ¿no? Él es el príncipe de paz. Y esa paz es la que necesitamos para caminar, ¿no? Nosotros sí que andamos buscando paz, la necesitamos
Yo creo que demasiado cada uno de nuestros días, porque cada uno de nuestros días tiene como mucho estrés, como mucho correr, como mucha desesperanza, como mucha incertidumbre, ¿no? Y más en estos tiempos, sí que necesitamos paz en nuestro diario caminar, ¿no? Y dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando, ¿no? de que habla del pueblo de Israel y habla de los gentiles que ahora hacen parte de este pueblo que Dios está formando y que ha formado, ¿no? Dice derribando la pared intermedia de separación. Entonces, a través de esta reconciliación y del ministerio de la reconciliación a través de nuestro Señor Jesús, Él es nuestra paz. Ahora, esta promesa no es solamente para el pueblo de Israel, sino que también es para nosotros. Ahora Él es nuestra paz también. Ahora, como decía en Isaías, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, es príncipe de paz para nosotros. También Él es nuestro rescate y también Él es nuestro Mesías. Y como estamos hablando del ejército, ¿no? de estos soldados romanos y todo lo que estamos viendo tiene que ver con esa indumentaria del ejército romano, pues también tenemos que pensar esto de la paz en sentidos de qué pensaban los romanos que era la paz, ¿no? Y la paz para ellos, y que es algo muy conocido dentro de la cultura romana, era la pax con X, ¿no? Pax, la pax romana, que era ese sentido de paz que ellos tenían. ¿Y en qué se basaba esa pax o esa paz romana? Pues en la fuerza bruta, ¿no? En que cada uno de los estados donde estaba el imperio romano, cada lugar donde ellos conquistaban, pues ahí dejaban una guarnición de soldados romanos, ¿no? Los legionarios o cierto grupo de soldados que dejaban ahí como en una guarnición para ejercitar esa pax o esa paz, ¿no? Que quiere decir que si alguien está en desacuerdo con el imperio romano, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues va a llegar el ejército o lo va a meter a la cárcel o lo va a matar, que era lo más común, ¿no? Que si alguien se levantaba, si había una sedición, pues ¿qué hacía el ejército? Pues aplastarlos literalmente. Enviaban el ejército romano y aplastaban literalmente cualquier sedición o cualquier levantamiento que hubiera. Pero en comparación con el reino de Dios, ¿cuál es la paz, no? Porque pensemos también que el pueblo judío, que el pueblo de Israel, ¿cuál era la concepción que ellos tenían de ese Mesías, no? Ellos esperaban que alguien se levantara como un rey, ¿no? Como un caudillo, y que levantara un super ejército y que se levantara contra el pueblo de los romanos, ¿no? Y que los derrotara. Eso era lo que ellos esperaban. Y cuando eso sucediera, supuestamente ellos esperaban que hubiera paz, ¿no? Porque si ya no había nadie que estuviera encima de ellos, pues iba a haber paz. Pero no, el Señor Jesús trae una paz muy diferente, una paz que está basada en Él, ¿no? En Mateo capítulo 6 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Que es de lo que nos habla estos indumentarias, ¿no? La justicia, cuando buscamos la justicia de Dios, eso trae paz a nuestras vidas, ¿no? Cuando hacemos lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó, cuando somos como Él, pues vamos a tener paz en nuestras vidas, porque Él es nuestra paz. Entonces es muy, muy diferente la pax basada en la violencia, basada de pronto en las reglas, la paz basada en una serie de constitución como nosotros la conocemos, que si se salen de esa constitución pues van a sufrir las consecuencias, a una paz basada en el reino de Dios, donde la justicia de Dios es totalmente diferente, ¿no? Donde casi que no la podemos entender, ¿no? Como que la leemos, pero como que muchas veces no la entendemos, porque el Señor Jesús nos habla de muchas cosas que van en contra de nuestros impulsos, ¿no? Muchas veces, eso de poner la otra mejilla, eso de que si nos piden nosotros tenemos que dar, a nosotros nos cuesta bastante ejercitar esto, pero cuando lo hacemos, nuestro Señor se vuelve en nuestra paz o se convierte en nuestra paz. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Eso lo dice Isaías 26:3. Isaías 26:3.
al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando hacemos lo que Dios nos manda, cuando hacemos lo que Dios nos dice, lo que el Señor Jesús nos ha dicho, pues vamos a tener completa paz, porque si realmente lo hacemos es porque estamos confiando en el Señor, a pesar de que no lo entendamos, que es nuestro mayor conflicto, ¿no? Que muchas veces actuamos solo cuando lo entendemos. Si el Señor nos lo explica, lo hacemos, si no, no. Y nosotros debemos pasar por encima muchas veces de ese deseo de entenderlo todo, y necesitamos empezar a ejercitar la fe, que es lo siguiente, ¿no? La siguiente palabra que podemos encontrar ahí, el escudo de la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿O qué es lo que queremos escuchar también, no? Porque muchas veces leemos la palabra, pero queremos escuchar una interpretación que se acomode a nuestros deseos y que nos la haga más dulce, ¿no? Más acomodada, más de lo que queremos escuchar, que no sea tan difícil hacerlo, ¿no? Que no sea tan difícil cumplir esa palabra de Dios. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero no solamente dejarla ahí, sino que necesitamos hacerlo, necesitamos ponerla en práctica. Y como yo decía, muchas veces así no la entendamos, porque cuando practicamos la palabra del Señor, muchas veces entendemos después de haberla practicado, no antes. Por eso es tan importante practicarla. Y cuando nos damos cuenta y la estamos ejercitando constantemente, pues nos vamos a dar cuenta que si no la entendemos ahora, lo vamos a entender después. Pero no debemos depender de ese deseo de entenderlo todo. Entonces, ese escudo es el que nos va a proteger, ¿no? Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para poder entender estos versículos, pues justamente hay que tener mucha fe. Y hay que entender que ya no vivimos nosotros. Y todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que suceda, pues es Cristo el que nos fortalece y el que está ahí en nosotros, ¿no? Viviendo a través de nosotros. Y debemos entender y poner nuestra vista en esto que dice al final, ¿no? Que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso al final es lo importante en nuestras vidas. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Al final, si yo puedo entender que el Hijo de Dios se entregó por mí porque me amó, todos los demás problemas, todo lo demás que pueda suceder, pues se vuelve casi irrelevante comparado con el sacrificio de nuestro Dios. Por eso nos sirve de escudo, porque cuando tenemos ese escudo de frente, no importa lo que venga, no importa lo que nos tiren, ese escudo nos va a proteger, el escudo de la fe. Lo siguiente que nos menciona es la salvación. En el versículo 17 nos habla acerca de la salvación, ¿no? Y nos da el ejemplo o nos da la comparación del yelmo. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y qué importante esa última palabra, ¿no? Obediencia. Les dio salvación, eterna salvación, pero a los que le obedecen. Y es algo muy interesante que encontré,
El yelmo pues es el casco, ¿no? que tienen los soldados. Y pensemos qué hay en nuestra cabeza, ¿no? Y yo me encontré con algo muy interesante. 3 cosas, que una tiene 5 partes, pero la vamos a entender fácil. La primera es la visión, ¿no? Ahí es muy importante en una batalla la visión, para poder ver lo que viene, para poder darle impulso a nuestro cuerpo para que se pueda defender o se pueda mover, saber hacia dónde va, saber también defenderse de los ataques, ¿no? También encontramos la decisión, esa palabra tan importante al final que leímos de obedecer, pues surge a través de nuestro pensamiento, de nuestra cabeza, ¿no? La obediencia. Muchas veces necesitamos unir nuestro corazón con nuestra cabeza, pero necesitamos tener una conciencia emocional diferente. Y eso lo tenemos a través de nuestra cabeza, entendiendo la cabeza como nuestro pensamiento en este punto, ¿no? ¿Cómo podemos decidir obedecer? Pues a través de nuestra decisión, que surge a través de nuestro pensamiento, ¿no? Muchas veces sentimos cosas, haciendo la comparación entre el corazón y la mente. Muchas veces sentimos algo malo, sentimos desánimo, ¿no? No sentimos ganas, sentimos un mal pálpito, como dicen muchas veces, ¿no? Pero a veces tiene que ganar en nosotros la decisión que se produce en nuestra mente, ¿no? De que tal vez siento algo, pero lo que Dios me dice, pues tengo que hacerlo, así no quiera, ¿no? Entonces es muy importante, la decisión surge en nuestro pensamiento. A veces sentimos una cosa, pero necesitamos decidir poner por obra lo que el Señor nos dice, ¿no? Y algo muy importante que entendí es que en nuestra cabeza están los 5 sentidos, ¿no? En nuestra cabeza podemos sentir, ¿no? En nuestra cabeza podemos degustar, porque ahí está la boca. En nuestra cabeza podemos oír. En nuestra cabeza están nuestros ojos que podemos ver. Y en nuestra cabeza podemos oler, ¿no? Está nuestra nariz. Entonces la cabeza se convierte en algo muy importante, porque hablando un poco de los 5 sentidos, también nosotros tenemos una frase que es que no estaba en sus 5 sentidos, para hablar de que no estaba cabal o que no estaba bien, que no estaba bien de la cabeza, justamente, ¿no? Entonces, qué importante es la cabeza, porque ahí podemos estar en nuestros 5 sentidos, para poder entender eso y para poder obedecer, y también para poder estar listos en este campo de la batalla que estamos lidiando, ¿no? Entonces, la salvación es el yelmo que protege nuestra cabeza, donde hay cosas tan importantes y tan vitales para nosotros, ¿no? El Salmo 147, nos dice: Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Y qué bonito versículo de este salmo, ¿no? Porque nos habla de la salvación que Dios hace, y no solamente pensando en la salvación como algo eterno, ¿no? Como algo que nos libra solamente del pecado y que nos da vida eterna y que nos permite estar al lado de nuestro Señor, sino que nos habla también de esa salvación que tenemos todos los días, ¿no? Que el Señor nos salva muchas veces de situaciones, de circunstancias, de malas decisiones, ¿no? De personas de pronto que nos quieren hacer daño, de accidentes también, ¿no? El Señor nos protege todo el tiempo, ¿no? Pone a cubierta nuestra cabeza. Y también esta salvación nos cuida de pensamientos, ¿no? Porque si de alguna manera el diablo nos ataca, es a través de pensamientos, ¿no? Nos tira pensamientos que son como semillitas que nuestra mente van dando fruto, ¿no? Y entre más le demos cabida a esos pensamientos, pues más fuertes se van a hacer en nuestras vidas, y vamos a terminar haciendo cosas muchas veces que no queremos, ¿no? Entonces, todas las cosas que el diablo nos pone como tropiezo son pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cositas que a veces no parecen hasta inofensivas, ¿no? Cosas, mentiras, medias verdades, ¿no? Que también son mentiras, ¿no? Y que son pequeñitas, cosas que parecen estar bien, pero que poco a poco nos van alejando y nos llevan a hacer cosas
que no queremos y a sentir cosas que tampoco deberíamos sentir, ¿no? Entonces, el diablo funciona de esa manera. Va tirándonos cosas pequeñitas, 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 hasta que terminamos haciendo cosas y sintiendo cosas que no deberían ser. Entonces, qué bonita es la salvación, que funciona como un casco en nuestra mente, ¿no? Y lo último, en cuanto a estas herramientas que podemos encontrar, es la espada. Y yo creo que la espada junto al escudo son de las dos cosas que son como más importantes para un guerrero de esta época, ¿no? Porque con una puede atacar y con la otra se defiende, ¿no? Y lo podemos ver en muchas películas. Yo creo que es la referencia más inmediata que podemos tener en películas como Troya, ¿no? Muchas veces solo tenían un casco y de pronto no tenían tanta armadura, pero sí que era necesario ese escudo y la espada. Eso sí era fundamental, ¿no? Dice Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Y hay algo que es de pronto como irónico, ¿no? De pronto no es la palabra adecuada, pero podemos entenderlo de esa manera, y es que la espada nosotros la entendemos como algo que hace daño, ¿no? Como algo que puede matar a una persona, y en la guerra como mucho más, ¿no? La espada era para matar al que viniera en contra mía, pero la espada se presenta en este punto como algo que da vida, que produce vida. Y la palabra de Dios es así, ¿no? Produce vida en nosotros. Pero ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo que fue encarnado? Pues el Señor Jesús, ¿no? Esa es la palabra para nosotros. Todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo es palabra de Dios para nosotros. Esa fue la manifestación de la palabra de Dios hecha carne en el mundo. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, pues nos habla de este versículo que hemos escuchado muchas veces nosotros también, y que es muy, muy importante al hablar de la palabra de Dios. Nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cuántas veces no vimos esto en la palabra y en los evangelios, ¿no? Cuando llegaban de pronto los escribas, los fariseos, y llegaban con malas intenciones, ¿no? Y nos dicen los pasajes que el Señor Jesús sabía las intenciones de su corazón. Por eso, cuando habla los primeros versículos que él era el verbo encarnado de Dios, y después en Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que discierne las intenciones del corazón, pues obviamente esto adquiere mucho más sentido para nosotros, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, que es la espada, en vez de matarnos, produce vida. A nosotros nos produce vida, ¿no? Pero hay muchas cosas en nosotros que sí necesitan morir. Por eso ahí es donde la espada, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra, ¿no? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, ¿no? Porque muchas veces nos pasa lo contrario a lo que dice el proverbio, de que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero nosotros muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero las estamos haciendo con una buena intención, ¿no? Muchas veces como por ayudar a otro, pero muchas veces eso tiene como una doble intención, ¿no? Y yo me estoy sintiendo bien y estoy sintiendo cosas de que estoy haciendo algo bueno, pero hay otra cosa ahí como por debajo que también estoy intentando hacer, ¿no? Y intentando sentir. Y es ahí donde entra la palabra del Señor, y es el que discierne realmente las intenciones del corazón, ¿no?
Dice la palabra que sobre todas las cosas lo más engañoso es el corazón, ¿no? El corazón es bien engañoso en nosotros. Por eso la espada tiene que penetrar hasta lo más profundo, ¿no? Hasta el alma, hasta el espíritu, y sacar todas esas cosas, ¿no? Y tocar todos esos hábitos tal vez que tenemos y partirlos y hacerlos morir en nuestras vidas, ¿no? Todos esos argumentos que van en contra de la palabra también, la palabra tiene que entrar hasta allá y hacer morir todos esos argumentos humanos y que la palabra produzca en nosotros vida, porque cuando la palabra empieza a matar todas esas cosas que hay en nosotros que son contrarias a Dios, pues realmente lo que hace es darnos vida, producir vida en nosotros. Y qué bonito eso, que dejemos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de lo que somos. Y hay una parte que de pronto cuando hablamos de la armadura de Dios y que de pronto no la metemos ahí porque parece que estuviera hablando de otra cosa, y es al final cuando nos habla de la oración, en el versículo 18 hasta el 20. La oración, muy muy importante. Y leámosla. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué importante es la oración en nuestras vidas. Y en este tiempo que estamos de ayuno, es súper importante la oración, ¿no? Esa conexión que tenemos con Dios, no solamente para hablar, sino también para escuchar lo que Él nos está diciendo, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17, nos habla de orar sin cesar. No como algunos dicen, orar sin César y César se tiene que ir. No nos está hablando de eso. Dice orar sin cesar. Todo el tiempo tenemos que insistir en estar orando, ¿no? Y aquí nos da unas pautas para orar, ¿no? El pastor esta semana nos dio unas pautas para orar también, para este tiempo de ayuno. Pero aquí el escritor nos habla de orar por los santos, ¿no? Y orar por él, por los que predican la palabra, para que podamos orar, para que podamos hablar con denuedo la palabra, ¿no? El misterio del Evangelio. Y como es un misterio, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hable a través de nosotros para poder darlo a conocer a las personas, ¿no? Dice Romanos capítulo 8, 26 y 27, Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo también nos ayuda en ese tiempo de oración. ¿Cómo debemos orar? Muchas veces no sabemos, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿no? Muchas veces cuando estamos orando simplemente tenemos que orar, disponer nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestra boca para abrir nuestros labios y orar, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que va poniendo ahí ideas, ¿no? De tal cosa que pasó, de tal persona, y el Espíritu Santo nos va guiando por las cosas que hay que orar, ¿no? Y es muy importante esa ayuda que tenemos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también intercede por nosotros, ¿no? Allá en el cielo, con gemidos indecibles. En Judas, como no tiene capítulos, pues el versículo 20, Judas 20, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, otra vez la importancia del Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces la importancia de la oración también en estas herramientas, ¿no? del Espíritu y de esta armadura de Dios que el Señor nos regala para nuestro propio beneficio y para esta guerra intensa, ¿no? que tenemos diariamente. Pero si se dieron cuenta en todo este repaso que hicimos y una pequeña explicación de cada parte de esta armadura, si se dieron cuenta, cada parte tiene que ver con el Señor Jesús. Cada parte está relacionada intrínsecamente con el Señor Jesús.
O sea que al final, si resumimos todo lo que hemos visto y cada parte de la armadura, nos podemos dar cuenta que lo que significa es revestirnos de Cristo. Esa sería como la conclusión, revestirnos de Cristo. En Romanos capítulo 13, Romanos 13, del versículo 11 al 14 nos dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ya conocemos cuáles son las armas de luz, ¿no? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso, así como lo dice el versículo, pues el tiempo se acerca, ¿no? Y cada día que pasa podemos estar más cerca de ese momento donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesús, sea por una circunstancia o por otra. Es decir, ya sea porque muramos o ya sea porque el Señor Jesús venga por su iglesia, pero cada día que pasa estamos más cerca de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesús, ¿no? Y nos da esta recomendación, ¿no? Que andemos como de día, ¿no? Honestamente. No hagamos una cosa aquí y como que la tapamos aquí, como que hacemos cosas a escondidas y otras cosas así como que medio tapadas, ¿no? No, andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias, laxivias, ni en contiendas, ni envidias, ¿no? Y miren que aquí mete todo como en el mismo paquete, ¿no? A veces le damos como más relevancia a unas cosas que a otras, pero miren que aquí todo es importante en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Y dice que cuando nos revestimos del Señor Jesucristo, vamos a poder andar como seres de luz, ¿no? Que eso se utiliza en otro contexto, pero para nosotros debemos revestirnos de esas armas de luz. Eso quiere decir con las armas del Evangelio y las armas de Dios, ¿no? Revestirnos de Dios, literalmente, revestirnos del Señor Jesucristo. Así que al final la conclusión es que nos revistamos de Cristo. Y si revisamos cada una de las palabras nuevamente y rápidamente, la verdad es nuestro Señor Jesús, la justicia es nuestro Señor Jesús, nuestra paz es el Señor Jesús, la fe está puesta en el Señor Jesús, el Señor Jesús es nuestra salvación, el Señor Jesús es el Verbo encarnado, o sea, Él es nuestra espada también. Y al final recordemos lo importante de la oración, esa comunicación con nuestro Dios, esa comunicación con nuestro Señor Jesús. Así que, pues esa es la invitación en esta noche, que nos revistamos de Cristo y que vivamos vidas plenas y que podamos enfrentar esta guerra todos los días confiados, ¿no? Porque si tenemos toda esta armadura, si tenemos las armas, pues estamos confiados de que podemos hacer frente a todas estas cosas que vienen a nuestra vida, ¿no? Recordando, como decíamos al principio, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual. Así que utilicemos estas armas, pero en el mundo espiritual. Y no olvidemos mantenernos en esa vida de oración. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Y espero que sea de bendición para sus vidas. Así que bendiciones a todos y cada uno de ustedes.